Salimos de las estrellas y viajamos por las estrellas. Recuerden, estamos en nuestra nave espacial que se llama Tierra y en esta nave tenemos la oportunidad de vivir una vida y esa vida que vivimos la podemos llenar de conocimiento y es una vida que a la vez, en la medida en que vamos aprendiendo, vamos tratando de encontrar las respuestas a cosas que no comprendemos y esas cosas que no comprendemos pues están en la ciencia, están en la tecnología, pero también están en el espíritu. Y en esa vida del espíritu nosotros indudablemente hoy y antes siempre encontramos muchas explicaciones que no las tenemos a la mano en la existencia de Dios, ¿cierto? Entonces digamos que se hace a través de todas las culturas y hoy vamos a hablar de eso, del rostro de Dios. Y vamos a hablar y tenemos un invitado muy especial hoy y es que estamos hoy, gracias a Dios y digo yo porque me da la oportunidad de conocer una persona que siempre quise conocer, que es Memo Ángel, que es una persona que sabe mucho, que ha ayudado mucho con la educación, que nos ha despertado mucho a las personas esas ganas de entender y tratar de ayudarnos a explicar, digamos que él trata de ayudarnos a comprender mejor ese mundo y es un placer, Memo, que estés aquí en Viaje a las Estrellas. Es muy bonito estar en un programa con este título, hombre, porque si uno no es capaz de hacer viajes a las estrellas, queda anclado a la tierra y ahí pierde la noción de la fantasía, del pensamiento, del poder de las matemáticas. Total. O sea que hay que mirar las estrellas. Y es que yo creo una cosa, Memo, y es que cuando a mí me preguntan, digamos que si creo en Dios, pues yo digo, yo sí creo en Dios. Mi fe es esa, creo en Dios. Y el primer extraterrestre que existe es Dios. Porque es que finalmente, si Dios creó la Tierra, tiene que ser un extraterrestre. Entonces, y los ángeles pienso yo también que son extraterrestres. O sea, no necesariamente, digamos, ahí, antes de la Tierra existía un Dios, existía, digamos, hay muchas hipótesis, los registros acásicos, pero definitivamente es eso. Vamos a empezar. El tema hoy que vamos a desarrollar es el verdadero rostro de Dios fuera de la religión. El concepto del rostro de Dios, ¿qué te dice? A ver, sí, pero antes lo de los extraterrestres, es que eso es muy interesante, porque la filosofía trata de responder eso, sobre todo Spinoza, diciendo Dios no está afuera, estamos en el interior de Dios. Okay. ¿Cierto? O sea que ya no se habla de un Dios trascendente, sino de un Dios inmanente. Y ese Dios, sea el que sea, eso lo hablaremos ahora, lleva a pensar que lo podemos mirar de frente. Entonces hablamos de la teoría del rostro, con un gran problema. Si Dios tuviera rostro, dejaría de ser Dios, porque todo lo que tiene límites es una cosa y limita con otra. Eso Claro, es parte. tiene linderos, con una Sí, finca. claro, claro. Incluso, por ejemplo, en el judaísmo se trata de no pronunciar la palabra Dios, sino llamarla el nombre, el que señorea el universo, El que soy. el que soy y seré y he sido, ¿cierto? Entonces hablar del rostro de Dios es hablar de nuestro propio rostro. O sea, Dios dentro de mí. Claro. Y yo como parte de Dios. Que, claro, y eso es parte de lo que explica un filósofo que se llama Levinas, donde dice en el rostro del otro yo veo lo que he hecho con él. Entonces tratamos, cuando hablamos de esa palabra rostro, entonces a ver, ¿qué ha hecho ese rostro con nosotros? O sea que tú podrías decir... y nosotros con él. Claro. Digamos que entonces, digamos, de alguna manera las religiones son iconoclastas, porque tendemos a crear figuras para poder adorar a Dios a través de las figuras. Sí, ese ha sido uno de los grandes problemas a nivel mundial, ¿cierto? Tanto a nivel occidental, donde se hereda pues todas las mitologías que eran las viejas religiones, donde todos tienen figuras.
Lo mismo pasa en el Oriente, entre el hinduismo y o sea, hay como fragmentaciones de la idea de Dios. Y ya en las religiones abrámicas se considera un solo Dios, El uno monoteísmo. solo, con un problema. ¿Cómo es? Mira, yo tengo ahí dos observaciones, Memo, que las leí y las comento aquí sin que yo sea un versado en la materia. En la época de las cruzadas, en donde los europeos iban a buscar a Jerusalén, eh, los templarios, ¿no? Que hablaban, Sí, claro. decían que además de buscar el cáliz de Cristo, ¿no es cierto? El grial. El grial, el salto grial, una de las cosas que buscaban, creo que el nombre era el bandaquín, si no estoy mal. Y lo escuché en alguna parte, no sé si lo hayas escuchado, pero bien interesante. Y era que decían que en la época de Cristo había un rey cercano, toda esa zona, digamos, de Judea tiene, pues arriba tiene Libia, tiene todo esto, y en esa época pues no eran países como tal, pero que había un rey cercano que estaba muy enfermo y que quería que Jesús fuera a visitarlo, y obviamente pues Jesús no iba a ir a visitarlo porque él estaba en lo que él tenía que hacer. Entonces que él mandó a una persona que lo pintara en una de sus predicaciones, puede ser el Sermón de la Montaña, puede ser en cualquiera de los Lázaro, cualquiera de los episodios que tiene la Biblia, y que mandó a que le pintaran a Jesús predicando. Entonces que él mandó el mejor pintor y que ese cuadro se lo llevaron al rey, y que ese era uno de los cuadros que buscaban los templarios. Eh, con, digamos que hoy en día eso es ponerle un rostro a Dios, como puede ser el, santo, el manto de Turín también, ¿cierto? Eh, de todas maneras, a los hombres nos tranquiliza que Dios tenga rostro humano. A ver, ahí sí, eso pues es una idea griega, es una idea del hinduismo, de los mismos persas. Y cuando Dios pierde el rostro, o sea, deja de tener forma, las religiones que no admiten ese rostro lo convierten en letras. O sea, habrá una forma de, al menos de saber qué es, que ahí está. Lo que ha pasado con el judaísmo, lo que ha pasado con el islam, que no hay figuras, porque ni forma de saber cómo se llama, ¿cierto? Eso ya pues está muy bien planteado en el judaísmo cuando se dice Dios no tiene forma ni tiene nombre, porque si tuviera forma estaría limitado, si tuviera nombre estaría limitado. Eso pasa también al Islam. Y el Islam ya va a hablar de la presencia de Dios. Hay una palabra que ha sido muy mal traducida que es Alá. Alá no es el Dios del Islam, es la presencia de Dios en el Islam. Entonces ahí es donde... En la analogía, perdón, sería como el Espíritu Santo. no, es la creación. Ok. Es que, a ver, cuando uno se mete en esto, a ver, ¿cómo se ha concebido a Dios? Porque Dios es una idea, ¿cierto? Sí. Una idea que nos hemos ido creando, que está muy claro en el mejor arranque que yo conozco de un libro, que es el Génesis. Y en el principio Dios creó los cielos y la tierra, porque no hay más. Con base en la Tierra queremos entender los demás planetas. Geocentristas. Sí, claro, claro. Y el cielo que no se acaba, ¿cierto? Porque no importa que uno esté en el último planeta, el cielo sigue allá, Ahí está. sigue arriba. Entonces, con base en eso de que configura la razón, la Tierra, porque la Tierra es lo que nos ha hecho razonables. El cielo es lo que nos ha hecho hombres de fe o seres de fe. Y dentro de ese mundo, de esa idea, entonces aparece
digamos que la imagen que querríamos de Dios, esa imagen que querríamos, porque hay algo que nos hace una enorme pregunta, y es la naturaleza. O sea, nadie es capaz de hacer un árbol, nadie es capaz de hacer hierro, nadie es capaz de producir ni siquiera agua, ¿cierto? Ni aire. Y frente a esa limitación del hombre, ¿cierto? Que está viendo lo que no es capaz de hacer, pero sí es capaz de transformar, pero no es capaz de hacer, dice, algo fue la causa de todo Claro, esto. alguien tuvo que haber articulado todo esto. Alguien tuvo que haber articulado todo Y esto. digamos que ahí empieza el principio filosófico de Dios. De alguna manera. De alguna manera. Y entonces, Memo, una pregunta. Si no fuéramos mortales, ¿valoraríamos tanto a Dios? Porque de alguna manera también, digamos que esta incertidumbre de ser hoy y tal vez, y después no se sabe, ¿sí o no? También nos lleva a que desde lo filosófico Dios sea un consuelo y una opción para lo que no conocemos. A ver si eso está dentro de una discusión con altura, porque de todas maneras sabemos que somos finitos y la pregunta era clara en filosofía y en teología, ¿de dónde venimos y para dónde vamos? O sea, estamos midiendo la finitud que nosotros tenemos. Y Dios aparece cuando hay miedo. Sí, claro. No, es ¿Cierto? que hay unos que son ateos en tierra y cuando se montan a un avión son los primeros que rezan. Claro, claro. Es que, si uno tiene plata, tiene quien lo quiera y está aliviado, pues uno qué va a creer en quién. Pero le empieza a faltar algo y lo ponen a rezar, ¿cierto? Claro. Entonces sí, viene ese asunto de como somos finitos y como no entendemos bien que esa creación nos limita, o sea, nos está diciendo, usted no es capaz de hacer esto. Entonces buscamos esa causa primera. Claro. Y lo más simpático es que la buscamos en el cielo, ¿cierto? Por eso se habla del Big Bang, claro. Por eso se habla pues de los agujeros negros, bueno, de todo esto. Lo estamos buscando mirando arriba. O sea, lo estamos buscando. Es una mezcla extraña, porque lo miramos desde la religión, que es un camino, pero también lo miramos desde la ciencia. Siempre vamos como llevando lo uno y lo otro, ¿no? Sí, claro. Es que la ciencia, primero hay que definir, es lo que sabemos hasta ahora. Y eso lo tenía muy claro un filósofo judío medieval que se llama Maimónides. Maimónides decía, ¿cuál es el problema de Dios? De que lo nombramos con palabras humanas. Decimos que es omnisciente, omnipotente, que nos quiere, pero no, porque son palabras que hemos inventado nosotros para tratar de darle forma. Y proponía algo muy interesante que era la filosofía negativa. ¿Qué cosa no es Dios? ¿Dios es un árbol? No. ¿Dios es una piedra? No. ¿Dios es el viento? No. Dios, hasta llegar a un punto en que no se pueda negar. Ahí ya estaríamos en la entrada al mundo de Dios, diría Maimónides en la Guía de Perplejos, ¿cierto? Sí, digamos que hay un tema simpático porque de alguna manera, si uno analiza este viaje que lleva nuestra civilización, está basado en que la ciencia durante mucho tiempo era, según esas épocas, la antítesis de Dios. Entonces no se podía saber porque eso era herejía, ¿cierto? Y hoy en día que ya sabemos tanto, digamos que esos momentos donde se democratiza el pensamiento a través de la imprenta, ahora el internet y todo eso, los seres actuales, y no nos reventamos mucho, nos podemos ir a la época de las mamás, uno le podía decir a la mamá y uno una cosa y la mamá, no, eso no se pregunta,
es lo que diga el Padre. Hoy en día ya nos tenemos que ir mucho más allá y estos jóvenes de ahora, las personas que nos ven, tienen que meter a Dios dentro de la ecuación de la ciencia. Porque digamos que la ciencia, o por lo menos para mí, Memo, mientras más cosas aprendo del universo, más me admiro de Dios, ¿cierto? Más no hago negación, más hago aceptación. A ver, lo que pasa es que la ciencia se ha dado a la tarea de ir descubriendo lo que antes no sabíamos. Y cada descubrimiento es un asunto asombroso. Por ejemplo, lo que se está haciendo con la energía, ¿cierto? Con el trabajo con los bosones de energía, con la ley de la incertidumbre en la energía, y donde se descubre que la materia es energía. Entonces, si la materia es energía, Dios debe estar por ahí cerquita, ¿cierto? Porque fue el que creó la materia. Claro. ¿Cierto? Y ahora alguien dirá, pero como estás hablando de que Dios creó la materia, vos lo conoces. No, yo no lo conozco, pero es una causa primera. Y una causa primera con una pregunta muy grande. Si Dios hizo el mundo y Dios se hizo el mismo, decía Bertrand Russell, entonces ¿por qué el mundo no pudo hacerse a sí mismo como se hizo Dios? ¿Cierto? Pero el hecho es que queda esa causa primera. Ahora, ¿quién hizo a Dios? Ya sería otro alegato. Bien complejo. Pero la ciencia nos está mostrando cada vez más los universos que no habíamos visto. Ahora, hasta ahora, hemos visto un montón de universos que se mueven en el mundo de la química, de la física, que se mueven en el cuerpo humano y donde hay enormes discusiones, porque lo que sabemos no es una verdad, sino lo que entendemos hasta ahora. ¿Cierto? ¿Cierto? Que puede cambiar. Sí, No hay verdades claro. absolutas. Mira, me remitís un poquito y me remito un poquito al primer planteamiento que tú hiciste en un escrito de una canción que hacía Luis Eduardo Aute, un cantautor español, que decía que hay mundo porque Dios existe, pero hay mundo porque yo lo vi. ¿Cierto? Sí. Como quien dice, si yo no lo vi, no puedo hacer conciencia de Dios. Hay una reciprocidad entre Dios y uno, que es lo que de alguna manera vuelve y nos lleva al punto de decir, está dentro de mí, o sea, esto es como está dentro y está afuera, ¿cierto? Vamos un minutico a unos mensajes y ya regresamos hablando aquí sobre el rostro de Dios. Bueno, y seguimos aquí en este programa, en esta charla más bien, con Memo Ángel, en Viaje a las Estrellas. Estamos hablando de Dios, estamos hablando de la presencia de Dios, del rostro de Dios, en las distintas manifestaciones, llámese en la ciencia, llámese en la espiritualidad. Y volviendo al tema, Memo, hay una cosa que es interesante, que planteamos. El hecho de ser mortales nos abre una puerta muy importante con Dios, porque es nuestra esperanza, ¿cierto? Pero esa puerta la acompañamos culturalmente y yo diría que existencialmente. La acompañamos con un tema de ética, ¿cierto? Entonces, es decir, el aspirar a una vida mejor, ¿no es cierto? Digamos que en el marco cultural nos lo han mezclado con la ética, o sea, tienes que ganarte ese puesto, tienes que ganarte. Y en lo personal te digo, yo creo que la ética debería existir independientemente de Dios, porque la ética es un buen negocio, ¿cierto? Comportarse bien, ser un buen ser humano, perdonar, etcétera, independientemente de que tengas la salvación, pero ha sido una forma también como de llevar el mundo a que sea más, no sé, ético, más mejor. ¿O tú qué opinas de eso? Hombre, vea, cuando se habla de la ética, el etos, pues, el comportamiento, a mí me ha gustado que la ética, o al menos como yo la entiendo, es el derecho a no tener miedo. Y al no tener miedo estás en pleno, ¿cierto?
cuando se busca, o todas las religiones han buscado la idea de Dios, están buscando antes que ver a Dios un comportamiento a través de Dios. En Occidente nosotros llamamos ese comportamiento neoplatonismo. Dios es una figura perfecta y en la perfección está en el orden total, o sea que no se descompone. Y tomando de la idea de Dios han tomado la moral. La moral, que es aquella costumbre que se tiene como buena porque no causa dolor. Entonces ahí va a aparecer en la gran ética, que es algo que se ha buscado que se cumpla pues de manera universal, y eso Hans Kuhn, un teólogo, estaba creando esa ética universal, se fundamenta en los 10 mandamientos. Que los 10 mandamientos primero aparecen en el código de Hammurabi entre los sumerios, donde para habitar una ciudad yo me tenía que comprometer: no robo, no mato, no le quito la señora al vecino. Y ahí viene la ley del talión. Sí, y todo esto. claro. Después los egipcios en el libro de los muertos, que los tienen en pasado, ¿cierto? En el juicio de Osiris: yo no maté, yo no robé. El corazón, ¿cierto?, y la pluma. Claro. Y con Moisés, o al menos pues lo que explica la Torá, aparecen como comportamiento permanente y futuro, de no mataré, no robaré, todas las cosas. Claro, pero ahí es donde está la esencia de la ética, que son tremendamente inteligentes. O sea, una persona que cumpla con los 10 mandamientos ha hecho de su vida la mejor oportunidad. ¿Por qué? Porque son muy claros, hombre. Hay que tener un solo Dios, o lo traducen. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Hay que reconocer la creación. No hay más. No hay más. Y la causa de esa creación. Porque la creación está en orden. La naturaleza no se equivoca. ¿Cierto? Por eso es matemática, ¿no? Sí, claro. No vas a adorar ídolos porque yo no puedo darle poder a lo que yo mismo hago. ¿Cómo le vas a dar poder a una piedra? Ahora ahí está la tecnolatría, ¿cierto? Hablando de cerebros superiores al de nosotros, hablando de inteligencias, de memorias, pero es que eso es muy fácil de, no es sino desenchufarlo. ¿Sí? Vas a honrar tus orígenes. Pues que yo tengo que saber de dónde vengo, conozca sus orígenes. Mis orígenes, sean los que sean, me tienen en este momento aquí sentado en un programa de televisión hablando de Dios, por ejemplo. Claro. Vas a descansar un día a la semana, ¿cierto? No se te ocurra, los animales son los únicos que no descansan. Yo tengo que descansar un día a la semana, plantearme ese día qué hice, hasta dónde llegué, ese día me voy a poner bonito porque he superado muchas cosas, ese día voy a comer mejor. Lo que en conclusión es un buen manual de funciones. Sí, claro. Es un buen manual para atravesar este recorrido. Claro. No empiece a decir en nombre de Dios, no, Dios no puede ser testigo de nada porque no lo podemos traer. Claro. Ahora, si esos son los positivos. Ahora, si miran los negativos, no maten. Ah, se la puso clara. La mancha de Caín es la única que no se borra. Que no puedo, yo no puedo resucitar al muerto. ¿Cierto? Entonces no le ocurra hacer eso. Que claro, usted ya quedó marcado de por vida. Claro. No robe para que usted sepa que es útil. Solamente una persona que no se sabe útil es capaz de robar. Y que lo que se roba no es capaz de lucirlo. O sea, no puede decir lo hice. O no lo puede lucir. Sí, claro. O no le dura nada. Claro. No sea codicioso, porque entonces usted no cree en usted mismo. Si yo tengo que acumular ahora, es porque no cree que es capaz mañana.
¿cierto? Entonces, Es ¿dónde quitarle está? la oportunidad al mañana, sí. Sí, sí, claro. Entonces así seguimos, ¿no? Se te Entonces, digamos, ocurra- digamos, Memo, que en ese orden de ideas, ahí es donde la ética nos da un manual de funciones, pero definitivamente ese manual lo tenemos todos. Pero Claro. la decisión es tu propia espiritualidad. O sea, todos tenemos el manual y cada quien decide qué hace con el manual. Entonces, ahí viene un tema, digamos, donde uno empieza a decir qué es religión y qué es espiritualidad. A ver, hombre, el espíritu es la esencia de cualquier cosa. ¿Cierto? Por eso hablamos del espíritu de la época, hablamos del espíritu de un perfume. O sea, ¿qué hace posible la cosa? Es lo que está, Claro, que no se ve, no, pero que lo hizo pero que sostiene posible, todo. ¿cierto? ¿Cuál es el espíritu que te lleva a sentarte a escribir? ¿Cierto? Por ejemplo, a Esa pintar. fuerza que uno no la sabe escribir. Claro. Entonces el espíritu realmente es la esencia que te da las posibilidades de hacerlo mejor, que es donde no te vas a arrepentir ni a causarle dolor a nadie. Entonces la espiritualidad es muy fuerte con eso. Muchas religiones la promueven, ¿cierto? Por ejemplo, la Los espiritualidad taoístas. primero en la fe. Hay una palabra hebrea para eso que es emuná. ¿Qué traduce emuná? Emuná es creer en aquello que aunque no lo pueda probar es necesario para vivir. Es algo muy interesante, Muy interesante. ¿cierto? Entonces, somos con el espíritu. El espíritu es como, a ver, a mí alguna vez me lo decían, hombre, nosotros tenemos 7 huequitos en la cara, en la cabeza, ¿cierto? 2 huequitos de los ojos, 2 huequitos de la nariz, 2 huecos de las orejas y la boca. Y ahí está todo el mundo posible. Si me cortan la cabeza, adiós todo, ¿cierto? Porque los ojos están hechos para ver mejor. Para todos los sentidos. Claro, Ahí están todos los sentidos. claro. Los oídos están hechos para oírlo mejor. Los huequitos de la nariz están hechos para olerlo mejor. Y la boca está hecha para palparlo mejor, porque tenemos la lengua, que es el órgano táctil más poderoso que tenemos en el cuerpo. Y para degustar. Y para decir las mejores cosas. Entonces, O las peores. sí, claro, pero es que ahí es donde viene la espiritualidad. Claro. Entonces la espiritualidad te va a llevar a ver lo mejor, ¿cierto? La espiritualidad te va a llevar a oír lo mejor. ¿Cuál es la magia de la música clásica? Que me enseñan cómo suenan todos los instrumentos y si me introduzco, sé si están en do, en la, en mi, o sea, estoy oyendo. Entiendo lo que estoy oyendo. ¿Cierto? O por lo menos lo profundizo y lo... Claro, como cuando uno se come una buena comida y las papilas gustativas interpretan Porque tenía todo eso. tomillo o porque estaba caramelizado. Claro. O sea, digamos que ahí es donde está como el saborcito de las cosas. No es Ahora, simplemente la comida como esa tal. espiritualidad nos lleva a no vivir en la incertidumbre de los animales. Ahora, claro que habría que ser animal para saber si están en una Si tienen esa misma incertidumbre degustación. grande o no, ¿cierto? Pues yo diría que las vacas no, porque comen hierba todo el día. Entonces no tienen un tema de degustación muy amplio. No, y fuera de eso no han sido capaces de hacer una ensalada. Sí. O sea, mientras nosotros somos grandes transformadores y todo esto. Entonces la espiritualidad lo que está buscando es que uno dé las mayores posibilidades para las que está diseñado. ¿Cómo vas a usar las manos? ¿Qué vas a construir con las manos? ¿Cómo vas a usar la mente? ¿Qué vas a construir con la mente? Pero me gusta mucho eso que dijiste, que en la boca puedo degustar
pero a la vez puedo definir qué hago con las palabras. Sí, claro. Y yo digo que la historia, en general, cuando uno se sienta a mirar Dios en la historia, Dios en la cultura, ¿no es cierto? De alguna manera, a través de eso vemos las interpretaciones que hacían los antiguos de su visión de Dios y en la filosofía de su espiritualidad, sus postulados de espiritualidad. Y me queda sonando una cosa que dijiste ahora y era que finalmente no le podemos poner rostros o darle adjudicaciones a cosas de Dios, o sea, una piedra es Dios, el sol es Dios, etc. Pero eso sí ha pasado. Es decir, cuando tú te sientas a mirar, por ejemplo, digamos, la teología egipcia o la religión egipcia, es un sincretismo cultural en donde básicamente el primer rey que unificó el reino de Egipto, lo que cogió se fue yendo por todo el Nilo y se fue poniendo dioses en el panteón, ¿cierto? Entonces a uno le decía, entonces él convenientemente decía, a ver, este le voy a colocar esta función. Entonces, como era un dios que tenía otra cosa, lo fue metiendo en el panteón, digamos de algunas formas, pero hay una cosa que me parece simpática, Memo, y es que cuando terminas de ver todos los dioses que tienen en el panteón, no son dioses, son semidioses, porque el verdadero Dios vuelve y juega, es infinito, el verdadero Dios no tiene nombre. Entonces, ay, perdón. A ver, ahí hay mucha tela para cortar. Primero, la palabra Dios viene de Zeus, proviene de la palabra Zeus. Con esa palabra se construye Theos, y de Theos viene Dios, al menos para la cultura mediterránea. Tocaste un agua que no deja de ser muy interesante, que es el politeísmo, los muchos dioses. Dioses cada uno con funciones muy determinadas. Cuando uno leía a Virgilio, por ejemplo, esa forma como cada dios tiene un oficio. Y quien creía en ese dios dominaba el oficio de ese dios. Era una forma como de decir, mire, dentro de las funciones que tenemos, esas funciones están representadas por. Uno cuando le dice, no, hombre, el politeísmo se acabó, le dice, sí, pero crees en muchas cosas. Estás creyendo en la física, en la química, en la literatura. Es que esos también son diosesitos menores. Total. ¿Cierto? Que tienen una representación para indicarnos por dónde voy bien. Por dónde voy bien. Y eso era parte de eso. Después aparecen los santorales, más o menos, con la misma filosofía. O sea, que anteriormente los santorales la gente nacía tal día, se llamaba San Tarcisio, entonces buscaban San Tarcisio, que era lo que hacía San Tarcisio, ¿cierto? Y iban creándole ya como el destino a la persona que habían necesitado. Entonces esas partes, esas dioses con figuras, de repente en Occidente se vuelve uno y es donde empieza la gran discusión, porque los politeístas no tenían esas discusiones, No, porque sabían que esos dioses menores, claro. ¿cierto? Organizaban con cada uno. Claro, incluso hay algo que son las viejas religiones pues que no desaparecen. Uno cuando ve a alguien que le gustan los arcángeles y todo eso, porque cada arcángel tiene una función, Claro. ¿cierto? Sanador, Claro, ¿no? Y el ahora mensajero. dentro del judaísmo sefaradí, hay una cosa que es tremenda, ¿cierto? Porque se dice cuál va a ser el secreto de la ética, usando los arcángeles, ¿cierto? Entonces se dice, por ejemplo, en la mano derecha Miguel, en la mano izquierda Gabriel, delante de mí Uriel, detrás de mí Rafael y encima de Dios el Dios eterno, encima de mí. Pero, ¿quién es Miguel? El conocimiento. Primero el conocimiento. Con el conocimiento se llega a Gabriel, la verdad. Con la verdad se llega a Uriel, que es la justicia.
y con la justicia se llega a Rafael, que es la paz. Conocimiento produce verdad, verdad produce justicia, justicia produce paz. Qué maravilla. Entonces mira las formas también como dentro de este mundo Sincronizamos. se está sincronizando, o sea, la Claro cosa no que es sí. gratis, pues tampoco, porque es lo que más se ha pensado, cómo lograr que la vida sea digna. Exactamente. Y cómo lograr que sea llevadera y nos genere eso que tú acabas de decir, conocimiento, justicia, paz. Claro. De eso se trata. Ya regresamos con ustedes aquí en este programa tan especial con Memo Ángel en Viaje a las Estrellas. Memo, y seguimos aquí en Viaje a las Estrellas con Memo Ángel, hablando de los rostros de Dios en todas sus manifestaciones. Digamos que en las manifestaciones de la cultura, en la historia, en la filosofía. Memo, ¿cómo te parece que hace algunos meses estuve en España? Y por casualidad, no porque lo estuviera buscando, no sé si fue en la catedral, creo que fue en la catedral de Segovia, si no estoy mal. Dio la casualidad de que el día que fui, estaban mostrando en la catedral de Segovia una figura tridimensional de Jesús. Es decir, habían cogido del manto de Turín, habían cogido la figura que estaba ahí con sus medidas y habían creado un personaje ya tridimensional, como decir, cuando uno va a ver estas figuras de cera, que tú ves pues Michael Jackson, etc. Entonces tuve la oportunidad de ver a Jesús, como lo expresan en el manto de Turín, ya no en un manto, estaba como en una posición como recostado así. Y sentí como esa mezcla, Memo, como de decir, este ser humano que yo veo acá, digamos, si todo fuera verdad, fue Jesús, y así se veía, muy parecido a como lo muestran en distintas partes, bajo, no muy alto, ¿no es cierto? Pero más allá de lo que uno ve ahí, era la sensación. ¿Sí me entiendes? Estar ahí ante esa figura, no por la figura, sino por lo que representa la figura, lo que había detrás, todo ese mensaje de amor, de todo eso. Definitivamente los occidentales necesitamos ponerle, o necesitamos no, o nos consuela mucho colocarle rostro a nuestro Dios. A ver, sí, es que solamente hay 3 grupos que no le ponen ese rostro a Dios, que es el judaísmo, el islam y otro grupo para el que Dios no existe, sino que uno mismo se lo construye, que es el budismo, ¿cierto? El resto siempre se ha guiado por imágenes. Eso tiene una razón, y es que cada imagen se convierte en un símbolo, y como decía Carlos Gustavo Jung, en El hombre y sus símbolos, cada símbolo es un sueño por cumplir. Entonces, todas estas imágenes que aparecen en el Asia, que aparecen en Occidente, son esperanzas y caminos para aprender en torno a una ética. Finalmente ese es el propósito. Claro, la propuesta es, ahí está el camino, ese es el camino. Y el problema es que la gente no está entrando en el camino, ¿cierto? Porque ninguna de las propuestas de Dios busca más que hacer de que la vida humana tenga sentido, ¿cierto? Totalmente, totalmente. De hecho, digamos que todo eso va acompañado de cosas que uno ve bíblicamente.
digamos que volvemos al Génesis y nos creó a su imagen y semejanza. Claro. Eso nos consuela, eso nos da la tranquilidad de no pensar, de pensarlo porque vuelve y juega. O sea, para mí, sí, de lo que creo, él puede tomar una forma humana, ¿no es cierto? Pero para mí puede tener forma de frecuencia, ¿sí me entendés? Y en sus manifestaciones puede estar en la naturaleza, puede estar en los árboles, puede estar en distintas partes. Y eso pues como que le da a uno paz, ¿cierto? Sí, ahí son la percepción que cada grupo humano tiene, ¿cierto? Me acuerdo de un humorista judío estadounidense, Mel Brooks, que decía que el pueblo judío era tan pobre que no tenía sino un solo Dios. O tan ahorrativo, pues, para no ¿cierto? tener que entregarle tantas, de otro a otro. para no tener que diezmar en muchas iglesias. Decías ahora, estamos en la época moderna, la ciencia, esto, pero nunca se había construido tanto con relación al universo. Ya sabemos que somos una pelotica por ahí botada en alguna parte, pero como decía Janusz Korczak, es la única, en esa bolita la gente se ama, la gente construye, la gente se ayuda, la gente logra. Hay una vida entera. Claro. Entonces, Como decían por ahí, en una gota de agua está toda el agua del mundo. sí, En sí, esta claro. bolita está todo el mundo. Claro. Incluso por eso es tan poderoso ese cuadro de Da Vinci, que es el más caro del mundo, ¿no? Que vale como 450 millones de dólares, que aparece la imagen, una imagen de Jesús con una burbuja de agua en la mano. O sea, lo que hay en el mundo es lo que hay en esta burbuja. Completamente, sí. ¿Cierto? Entonces la idea de Dios le ha permitido a los seres humanos hacerse grandes preguntas, encontrar cosas con esa pregunta. O sea, hoy en día sabemos que Newton era más teólogo que físico y por buscar cómo funcionaba el universo, donde él creía que era una especie de reloj movido por un relojero, entonces salió a buscar el relojero, se encontró con la ley de la gravitación universal, se encontró con un montón de cosas. Mira, hay una, dentro de las cosas que he leído yo, con Caballo de Troya, no sé si alcanzaste a leer de Benítez, pues el postulado de Caballo de Troya era que ellos lograron hacer un viaje en el tiempo mayor de los Estados Unidos, pues que tienen unos archivos clasificados, y planteaba que escogieron la época de Jesús para ver cómo Jesús existía. Volvemos como al tema del rey, de cómo estar allá presente. Y él planteaba cosas bien interesantes, pero vuelvo y digo, las plantea el libro, pero planteaba cosas muy interesantes cuando hablaba, por ejemplo, de la resurrección, y en la resurrección hablaba de que aparecía Jesús en la misma forma, pero como un ser más lumínico. ¿Sí me entendés? Entonces, vuelve y juega. ¿Es algo que existe realmente o es algo que nos consuela? A ver, hombre, hay una cosa que han enseñado las religiones y es el paso de un estado dramático a un estado. Eso en Occidente y en la cultura judeocristiana se llama la Pascua. En la Pascua judía, los judíos pasan de la esclavitud a la libertad, pero no a través de un milagro, sino a través de la construcción de cómo vamos a vivir. En el catolicismo, en el cristianismo, pasa de la muerte a la vida, ¿cierto? Que eso es la Pascua. O sea, dejamos los terrores para llegar a la plenitud. Okay. Entonces, mira... Es como el proceso del gusano a la mariposa. Sí, claro, claro. Y una larva que dice una de gusano esa es peligrosísima, mentiras que contenía una mariposa hermosa.
Entonces todo eso, Pero que el proceso es doloroso. claro, Hay que quedarse quieto, hay que... claro. Entonces hay esa idea de esa búsqueda de la idea de Dios, lo que ha hecho es moralizar o moralizarnos con una serie de enseñanzas. El problema es cuando se pierden las enseñanzas, que es lo que Martin Buber escribió en un libro que se llama El eclipse de Dios. ¿Qué pasa cuando ya no vemos la razón de Dios? que es un poco lo que está pasando ahora Sí, con claro. tanta información, Claro. que como dice Facundo Cabral, no estamos deprimidos, estamos distraídos. Sí, claro. Y lo que decía Spinoza, pues que es muy claro, el bien y el mal lo inventamos nosotros. El mal, Dios no produce el mal, usted se produce el mal a sí mismo. Sí, total. Lo mismo que produce el bien a sí mismo. Total. Entonces mira que... Causa y consecuencia. Ver esto de la idea de Dios es una posibilidad de humanizarnos. ¿Por qué humanizarnos? Porque nadie nace humano. Porque los animales no han construido nada que se parezca. O sea, la diferencia de nosotros con los animales es que nosotros somos capaces de construirnos y avanzar. Entonces volvemos a la vaca que no ha sido capaz de hacer la ensalada. Y lo más triste, ¿Cierto? no solamente de construirnos y avanzar, sino de destruirnos y retroceder. Sí, claro. Porque tenemos ese albedrío, ¿no? Claro. Es que en las geórgicas, Virgilio, donde plantea un montón de dioses pues, para montar una finca, maravillosos. El cuarto capítulo lo dedica a las abejas. No toquen las abejas, porque a partir de ahí nos vamos a acabar todos. Cierto. ¿Cierto? Y si no las tocas y las sabes llevar, tienes la miel. Sí, sí, claro, claro. Porque Claro además que no sí. hacen nada cuando uno la lleva. Sí. ¿Cierto? Entonces sí, hombre, la idea de Dios es una idea fundamental para que haya más espiritualidad, para que haya más amplitud en el pensamiento y no configurar a Dios como un ser que me castiga. El que me castigo soy yo. ¿Cierto? El pecado es atentar contra eso, contra lo que Sí, me sí, deja sí, evolucionar. claro. Alguien lo definía muy claramente, que es un pecado ir contra la naturaleza ya, porque te causa dolor. Porque Exacto. te causa dolor. Entonces, a partir de ahí, esa búsqueda de la idea de Dios es una búsqueda continua, hasta los ateos. Es que un ateo es el que no cree en dioses de la tierra, pues de los dioses que han dicho que son. El ateo cree en otra cosa. Lo que decía Saramago, yo no creo, yo soy ateo, pero soy una persona buena. Sí, Tenía una altísima espiritualidad. Y yo creo que Dios es eso, crear a partir de nosotros esa enorme espiritualidad que nos lleve a decir, hombre, lo mejor que nos pudo pasar fue estar vivos. ese regalo, esa experiencia, ¿Cierto? ese viaje que tuvimos, Claro. ese viaje que tuvimos en la tierra, ese viaje por las estrellas, que es la vida. Memo, muchas gracias por habernos A acompañado aquí. ustedes y aplicar lo de Fernando González. El mejor sitio para vivir es aquel donde estar vivo es bueno. Claro que sí. Señores, muchas gracias. Esperamos que les haya gustado este tema y nos vemos próximamente aquí en Viaje a las Estrellas.